El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que Él envió no le creen. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de los hombres. Además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan la gloria uno de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? ¿No piensan que yo los voy a acusar ante el Padre? Hay uno que los acusará, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Tengan la amabilidad de sentarse. Continuamos con el Evangelio de San Juan. En el transcurso de la semana hemos venido recibiendo esta palabra y es un poco confuso porque Juan escribe muy diferente a los demás evangelios. Juan nos narra con una profundidad para poder entender ese mensaje de Jesús, pues necesitamos profundizarnos más en su palabra. Y hoy el evangelio que nos narra es sobre el testimonio que da, que no solo depende de Jesús, que el testimonio de uno, dice Jesús, no es válido, que el testimonio debe ser de dos para que sea válido. Y Jesús se ampara en la palabra de Dios. Y Jesús también va a Moisés, que es como el guía, el siervo de Dios para el pueblo judío. Por eso en la primera lectura que escuchamos, nos narra que cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, el pueblo que era duro de cerviz, se hizo un becerro de oro y empezaron a adorarlo. ¿Por qué? Porque no supieron esperar y no tuvieron confianza en Dios. Entonces, mis hermanos, Dios se encolerizó con ese pueblo, al punto de decir, ese pueblo tuyo. Le dice Moisés, ese pueblo tuyo. Pero aquí hay algo muy interesante en Moisés, que Moisés le dice, habla con Dios y le dice, ese pueblo que tú sacaste de Egipto, si tú lo destruyes, van a decir
que lo sacaste para destruirlo. Como quien dice, tenle paciencia a ese pueblo. Moisés está intercediendo por el pueblo. Entonces, mis hermanos, Dios le dice a Moisés, destruiré este pueblo y te daré un pueblo. Miren la tentación que tiene Moisés. Porque Moisés no le interesa gloriarse él, sino que este pueblo se salve, que este pueblo que él guió, sacó de Egipto, sea el pueblo que Dios eligió, y es el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, aquí es que viene el punto más importante para nosotros. Así como Moisés intercedió por su pueblo y no quiso recibir esa gloria para él, no quiso atribuírsela, sino más bien pedirle a Dios, interceder para que este pueblo no fuera destruido, es el testimonio que hoy Jesús da ante los judíos. Porque dicen, ustedes que se glorían de Moisés, que tienen a Moisés como su guía, no me escuchan a mí. Y no tienen el amor en ustedes, porque solo se están quedando con la ley, con una letra muerta. Jesús va a la profundidad del Evangelio y les dice, hay que vivir las Escrituras. La palabra de Dios no es solamente para leerla y que quede allí, sino que esa palabra de Dios pueda en nosotros romper cualquier paradigma y romper cualquier estructura que podamos tener y no nos deje acercarnos a Dios, porque a veces nos llenamos de tantas estructuras y de tantas pretensiones que no dejamos que la palabra entre en cada uno de nosotros, que no le permitimos a Dios que a través de su palabra pueda romper con ese hombre viejo. Entonces, mis hermanos, la palabra debe de estremecernos. Si la palabra de Dios no nos estremece y simplemente la leemos, la escuchamos y queda allí, de pronto sí, viene el fervor, viene ese gozo, viene como esa parte de que qué bonita la palabra, pero ya, terminó, no pasó nada. Si eso está pasando en nosotros, es letra muerta. Pero si la palabra en mí me está sacudiendo, me estremece y me está hablando, y como dice Jesús, Dios está obrando a través de su palabra, entonces porque la palabra es letra viva, es porque es eficaz y está en mí haciendo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, nosotros a través de la palabra somos guiados para poder hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra misión, hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesitamos de la palabra, porque si no haríamos la voluntad nuestra. Por eso dice Jesús, el testimonio de uno no es válido. Si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, estamos dando un testimonio de cada uno de nosotros. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, ya hay alguien más que está dando testimonio por nosotros. Ya se une nuestro testimonio al testimonio de la palabra de Dios. Y ese testimonio sí es válido. Porque el mismo Jesús dice, el testimonio de 2 o 3 es válido. Pidámosle, mis hermanos, a la Santísima Virgen María que nos ayude. Ella como modelo de unidad, de sencillez y humildad, para que nosotros podamos también acoger la palabra de Dios con sencillez y humildad, como lo hizo ella, y la podamos hacer carne en nuestras vidas,
que podamos dar frutos a través de esa palabra de Dios y no quede como palabra o letra muerta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.